Hola, bienvenidos a una edición más de los beneficios de una educación temprana en el siglo XXI. ¿Qué es el paralenguaje? Bien, cuando escuchamos el prefijo para, estamos diciendo aquello que no es o que no pertenece o que no forma parte de. En este sentido diríamos que los paralenguajes son las estructuras que pertenecen al sujeto que le permiten expresar o comunicarse, pero que no necesariamente se encuentran vinculadas a lo que conocemos como lenguaje o como oralidad. Es decir, no estamos usando la palabra hablada ni la palabra escrita. Recordemos que en ese sentido, esos son los dos sentidos de comunicabilidad más usuales en términos de lo inmediato y en lo más fácil, lo coloquial que puede determinar la palabra, ¿no? Pero cuando hablamos de paralenguaje, entonces tenemos que referirnos a todo aquello que también utilizamos para comunicarnos y que no se encuentra vinculado con la expresión hablada o escrita. Un dato interesante de esto es que la palabra requiere de hasta un 60% de paralenguajes. Es decir, lo que yo te estoy diciendo y se encuentra marcado por una forma de hablar, un tono de voz, una pausa de voz, una marca que uno va dando, eso va más allá de lo que es el propio lenguaje. Por lo tanto, eso es paralenguaje. Si yo te bajo el tono de voz, si yo te cambio las intensidades, si yo te hago silencios, también eso es un paralenguaje. Si tuvieras la oportunidad de verme, en este sentido estarías viendo cómo mis manos intentan enfatizar cosas y a eso le vamos a llamar lenguaje ¿cómo se llama? Corporal. Es decir, la corporeidad, la posturalidad es parte de estos paralenguajes que te estoy comentando. Te voy a citar algunos tipos de paralenguaje y cuáles son las funciones que estos tienen en esta breve charla para que tú los tengas ahí como consciente de lo que te están diciendo. Te voy a dar incluso lo que están diciendo y cuáles son los momentos en los que los podemos y no los podemos utilizar, ¿no? El lenguaje señalético, por ejemplo, es el lenguaje que nos permite expresar a través de iconos y frases cortas, modelos en los cuales la realidad se está estructurando, y este modelo en el cual se está estructurando la realidad forman un ecosistema y en este ecosistema nos comportamos de cierta o de otra manera. Te voy a dar el ejemplo, lo que tú encuentras en las escuelitas y que dice no corras, no grites, no, etcétera, etcétera, etcétera. Va la frase acompañada del icono y es una reiteración tanto simbólica como escriturada de lo que se pretende decir. Ese sería el lenguaje señalético. El paralenguaje también tiene una relación feromónica. La relación feromónica es aquella que se establece en los sujetos a través de las hormonas femeninas y masculinas y que nos permiten interrelacionarnos con el otro y que no necesariamente establecen una relación cordial o grata con el otro. Es decir, el lenguaje feromónico es un lenguaje que se da a través de estas hormonas llamadas feromonas y que lo que están haciendo estas es tener una interacción, pero no para acoplarse, sino porque intentan acoplarse. Es decir, no se sostienen, no establecen ni siquiera un equilibrio entre sí, porque la feromona no logra compatibilizar con la otra. Eso estriba en que las relaciones afectivas, a veces cuando nos encontramos con la pareja, le podemos decir cosas como: te juro que me caías gordo, o te juro que no te toleraba, porque no necesariamente estas relaciones de lenguaje feromónico son un lenguaje grato y agradable, ¿no? Nos provocan nervios, nos provocan tensión, nos provocan ansiedad y no necesariamente nos provocan este deseo bonito y grato, ¿no? Como se diría que en el amor se tendría que dar, ¿no?
En estos paralenguajes está también tu posturalidad, es decir, tu cuerpo, cómo lo utilizas, ¿no? Hombros agachados habla de frustración, manos metidas en las bolsas habla de frustración, mediocridad, manos en la boca siendo mordidas las uñas habla de mediocridad, poca asertividad, baja autoestima. Manos cruzadas a la altura del pecho habla de inconformidad, ansiedad, poco gozo por estar en el momento y en el lugar en donde se está. El uso de el pestañear muchas veces cuando estás hablando habla de que estás mintiendo, de que estás diciendo cosas que no son ciertas. El levantar los ojos hacia arriba cuando te preguntan algo quiere decir que estás construyendo la respuesta y que estás pensando la respuesta para darla. El mirar hacia la izquierda o hacia la derecha también determina algo. Si tienes la mirada hacia arriba, hacia la derecha, estás pensando en fantasear, en futurear, en imaginar. Si estás mirando hacia la izquierda, estás pensando en el pasado, en la posibilidad de trabajar esta parte de lo que no es parte de lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Pararte con las manos en la espalda, cruzándolas hacia la espalda, está hablando de que eres una víctima, que hiciste algo malo y que estás viniendo a pedir perdón o clemencia. Si cuando estás dando una plática, una conferencia o estás en público se te ocurre usar lentes oscuros para decir algo, también estás diciendo que está tu vida en distorsión, en desequilibrio, en crisis y que te encuentras en un problema y que por lo tanto hay que tratar de solucionarlo. Cuando tu dedo se sacude exageradamente para decir algo, para reiterar algo, estás amenazando, agrediendo. Cuando estás en un podio y te agarras del templete como si se fuera a caer, habla de inseguridad, ansiedad, miedo, poca asertividad. Es decir, el cuerpo está diciendo en este sentido cosas que tú mismo con las palabras no puedes decir o no alcanzas a decir. Si quieres que se te tome con credibilidad, siempre trata de mantener los hombros erguidos, laterales, siempre trata de mantener una postura balanceada, no te estés sacudiendo en una presentación porque hablas de una persona que no tiene la capacidad de decisión. Mantente firme, desplázate por el entorno, mira a los ojos a las personas con las que estás hablando, de repente señala a alguien del público y eso le da a sentir a esa persona que la conoces, que tú eres parte de, etcétera, 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 ¿no? Eso es en cuanto a la posturalidad, en cuanto a esa capacidad de... Ahora, en cuanto a la tonalidad de la voz, ¿no? Si quieres decir algo en lo cual estás arrepentido, entonces modula la voz de tal manera que suene pausada y que va cerrándose hasta casi el desaparecer. Te doy un ejemplo cuando estamos haciendo ese tipo de disculpa. Ok, no me es posible decir esto de una manera fácil. En ese sentido estás diciendo como que de verdad algo te duele, algo te lastima, algo te molesta y que estás arrepentido de lo que hiciste, ¿no? Otros lenguajes que podemos estar utilizando y que no necesariamente son la oralidad, y que sigo jugando con estos paralenguajes, es el lenguaje ecológico. El lenguaje ecológico es cuando estamos en un entorno y el mismo entorno nos dice cómo nos debemos de comportar dentro del mismo para ubicarnos en él. Te voy a decir que, por ejemplo, cuando entras a un salón de fiestas, sabes que la mesa de honor obviamente es para quienes están haciendo la invitación o la celebración del proceso, mientras que las otras mesas están adjudicadas para los invitados y bueno, hay ciertos lugares en donde se colocan a ciertas personas en ese lugar, ¿no? El salón de clases es muy chistoso porque sabes que el escritorio solamente es para el maestro y los pupitres son para los alumnos, ¿no? Y obviamente sabemos dónde ubicarnos cada quien sin necesidad de que se nos esté diciendo, ¿no? Entonces eso también es parte de los paralenguajes y eso también te ayuda a entender cómo estás en un lugar y cómo te debes de comportar en el mismo, ¿no? En ese sentido, el paralenguaje te permite estructurar una realidad distinta y que expresa algo sin necesidad del habla y de la oralidad.
De hecho, lo que yo estoy haciendo cuando hablo contigo es hacer énfasis en lo que yo quiero que suene como énfasis y hacer pausa cuando quiero que sea una reflexión, un momento de pensamiento, porque es necesario para conjuntar lo que yo te estoy diciendo. Es decir, si se mantuviera un solo ralo tono de voz donde solamente digo las palabras sin marcar pausas, sentidos, relaciones, etcétera, etcétera, ahí tú puedes sentir que no te estoy diciendo nada, que no te estoy expresando nada y que no te estoy cambiando en ningún tipo nada. Por lo tanto, no está pareciendo algo diferente. Bien, espero que todo esto que te acabo de comentar te haya sido útil, espero que lo hayas disfrutado, espero que te permita construir un mejor paralenguaje para el día de mañana que tengas alguna cita, alguna presentación, alguna estancia en público. Soy Aramis Torres, me dio mucho gusto estar contigo y estamos escuchándonos próximamente. Hasta luego. Este programa es una realización de Púrpura Producciones.